Pero Ahí bueno. está con nosotros el maestro Iván Martínez Azueta. Iván, el eclipse, ¿sí había necesidad de faltar a clases en la mañana, güey? Pues es un hecho único para disfrutar en familia. No lo vean directamente, ¿eh? O puede ser que en las escuelas pusieran telescopios Claro, y claro. para que puedan ver, Exacto. digo, no telescopios, sino hay Sí. instrumentos para poder verlo, ¿no? Sí, porque con telescopios se han quedado ciegos No, todos. No, hubiera sido incluso Lentes, digo. hasta una clase interesante, ¿no? Sí. Durante 1, 2, 3 horas por parte de los maestros que tienen 2 semanas para haber leído algunos libros Claro. de especiales del cosmos que les pudieran haber explicado algo al respecto, pero decidieron suspender clases. El Eso ayuntamiento, puede ser pibia, ¿eh? el ayuntamiento se va a poner telescopio, ¿eh? Ahí en el bosque de la ciudad. Anunció, te lo juro. Va a hacer actividades ahí, pero te digo, en el tema yo sí considero que hubiera sido mejor hacerlo en la escuela. Que alguien les explicara realmente. Ujú. Porque un padre o madre de familia, ¿qué les va a explicar? O están trabajando. O está trabajando, ¿no? O no Por sé, supuesto. no van a se van a quedar simplemente en casa y no. Sí. Ujú, sí. Bueno, Iván, coméntanos el día, pues esta semana, por el 4 de abril, el terremoto 7.2 grados, ya sabemos toda esta historia, lo que significó para Baja California, pero también para temas hídricos, ¿no? Sí, sí, totalmente, Jorge. De hecho, fue un parteaguas, literal, en el tema hídrico. Pero creo que es importante porque de pronto siento que pasa desapercibido, ¿no? Se hace el simulacro y demás, pero no se habla. Creo que es importante rememorar las afectaciones que incluyeron desde muchos daños a viviendas, sobre todo en el Valle de Mexicali. Sí. Hubo 4 personas que lamentablemente fallecieron. Hubo afectaciones en la infraestructura de comunicación, en las carreteras, en la carretera San Felipe hacia Tijuana, en electricidad, en fin, pero también fundamentalmente hubo afectaciones en el Valle de Mexicali y en los canales, ¿no? Se dice que hubo, valga la redundancia, afectaciones en alrededor de 640 kilómetros de canales, de la red hidroagrícola del Valle de Mexicali, que afectaron alrededor de 60,000 hectáreas, ¿no? Más o menos una tercera parte del Valle de Mexicali, un poquito menos en ese entonces. Y pues parte de esas afectaciones fue que el agua que se iba a regar, que se iba a utilizar para los riegos, no se pudo utilizar. Y pues porque se iba a perder, pues o una buena parte se iba a perder en la red. Entonces, como mecanismo para lograr que no se perdiera esa agua, buscar que no se perdiera esa agua, se llegó a un acuerdo con Estados Unidos para que Estados Unidos la resguardara en la presa Hoover, ¿no? Básicamente que no la entregara, ¿no? Que hubiera un diferimiento en la entrega, no se la vamos a entregar ahora, sino hasta que ustedes logren restaurar la red hidroagrícola, ¿no? Los canales. Entonces, eso se quedó estipulado en el Acta 318, que se firmó en diciembre de 2010 y que fue un acta, insisto, para, digamos, atender los De contención. efectos prolongados del terremoto. Sin embargo, yo afirmo, y otros investigadores como el doctor Cortés, que ahí fue donde comenzó estos mecanismos para intercambiar inversiones en materia de infraestructura hídrica, hidráulica, a cambio de volúmenes de agua mexicana. Y eso tiene que ver también, por un lado, con la desatención que el gobierno federal ha dado al Valle de Mexicali. Digamos, ese sería recurso que tendría que venir del gobierno federal, recurso público, y en cambio, al carecer de pues se creó un nicho, digamos, para que el gobierno estadounidense, los distritos de riego y a través de la SILA, ¿no? Lograran pues obtener más agua aprovechando esa necesidad, ¿no? Entonces, ahí fue donde empezaron estos, porque hay varios mecanismos, ¿no? Está el agua diferida, está lo que se llama como la reserva de agua mexicana o los volúmenes de agua creados intencionalmente, se le llama así, que quiere decir que pues se invierte en infraestructura para conservación o nuevas fuentes de agua, lo que se estipula, y entonces básicamente eso se traduce en volúmenes de agua para resguardarlos en la presa Hoover, ¿no? Entonces, a final de cuentas, a grandes rasgos, son mecanismos de transferencias de agua mexicana, de cuota de agua mexicana por dinero para infraestructura, ¿no? Digamos, no es cualquier dinero que lo puedes gastar en cualquier cosa y no destinado a infraestructura, pero ese fue el mecanismo que hasta la fecha continúa. De hecho, en la página de la SILA hay algunas tablas donde vienen el agua mexicana en la presa Hoover, tanto de los diferimientos como también de los ahorros que se están haciendo ahora con el Acta 323. Entonces sí creo que es importante traer a la memoria estos temas porque ahí se ve pues que no solamente fueron afectaciones
digamos, como tal, a la infraestructura, a la vivienda, las carreteras, sino también hay cosas que repercuten hasta la actualidad. Fíjate, Iván, Además, que bueno, adelante. en un documento oficial del gobierno de México, estaba revisando esta semana, establecen que la estimación en pérdidas en recurso económico, porque no hubo pérdidas humanas salvo una, ¿no? Pero netamente directo por el tema del terremoto claro. no se cuenta con ninguna, pero se habla de 8,600 millones de pesos, ¿no? Para que usted más o menos dimensione y lo que significó que Osuna Millán en su momento junto con Rodolfo Valdés negaran la ayuda o declararan una zona de emergencia al Valle de Mexicali, y por lo tanto llegó muy pero muy tarde el Fondo de Desastres Naturales. Pero, por ejemplo, también lo que fue Canal 4 de Abril, Nuevo Delta, ¿no? Ya le llaman, fueron inversión de 2,600 millones de pesos y que terminó siendo también un monumento a la corrupción, ¿no? También ahí fue las fugas que presentaron, y eso tiene en el análisis lo que hizo con agua. Entonces, es ahí lo que también representó el inicio de mucho de la corrupción que se tiene en el tema hídrico, ¿ya no? Claro, sí, digo, aquí hay que recordar la célebre frase del profesor Hank de sin obras no hay sobras, ¿no? Y de hecho, revisando los fondos emergentes para desastres naturales, en 2010 el mayor fondo fue para el Valle de Mexicali, ¿no? Incluso más allá de huracanes que se presentan todos los años, afectaciones, y creo que en los últimos años fue el gran, digamos, la gran inversión en temas para reparar daños de desastres naturales, y sin duda hubo también, pues eso, mucha corrupción, ¿no? Pero también es importante también, ahora hablando de desastres naturales, ver que hay todo un debate sobre si en realidad se les debe de seguir llamando naturales, ¿no? Porque si bien ocurre como tal el fenómeno natural, que puede ser un huracán, que puede ser un terremoto, pero también hay mucha infraestructura que se daña por la corrupción también, porque no se hizo con los materiales que se deberían de hacer. Y quizás el caso más sonado que tenemos es de la Ciudad de México, como hay una ley que sobre construcciones que tienen que tener las condiciones para soportar un terremoto como el que ocurrió, digamos, en 2017, pero no ocurre así, pues, ¿no? Entonces toda esa corrupción se devela ahí, o sea, incluso las vulnerabilidades provocadas por temas socioeconómicos, ¿no? Por construcciones en lugares donde no se deberían de hacer, en fin, ¿no? Entonces, Tijuana, por ejemplo. Totalmente. Entonces, digamos, los desastres, más que naturales, son socionaturales, ¿no? Hay un componente social, y sin duda también en el Valle Mexicali, yo no tengo el dato, pero si, digamos, la infraestructura, hubo algunas mejoras también, no solamente para construir los canales, sino para atender un posible terremoto, porque si ocurre uno de la misma magnitud, puede ser otro desastre de mucho costo, ¿no? El que parece que siempre está en terremotos constantes es el edificio del Centro de Justicia, ¿no? Por ejemplo, en Mexicali, que siempre se le están cayendo inmuebles, se le están cayendo pedazos, se le están cayendo este tipo de cuestiones, ¿no? Y justamente tiene razón Iván en este sentido, ¿no? Pero volviendo un poquito a la primera pregunta, Iván, también el tema de este cambio de obra por agua, o sea, ¿cómo presentar económicamente hablando lo que vale el agua como tal por la definición? O sea, ¿cómo definir el valor del agua? O sea, no obviamente no fue directo como tal, pues, pero ¿cómo definir económicamente el valor del agua? Que es algo que incluso se ha cuestionado, que no hay realmente un precio per se para decir, estamos equiparados en el tema de obra, ¿no? O sea, sí, me pagaste con agua y quedamos parejos, ¿no? O sea, ¿cómo poder hacer un esquema de esta naturaleza, ¿no? Pues mira, yo creo que hasta en ese sentido es más barato en México, porque básicamente lo están calculando por la inversión aplicada digamos, en un canal que anualmente, digamos, por ahí corre tanto volumen. Se calcula que hay una filtración del porcentaje. 20%, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta restaurar ese canal? Y en base a lo que se va a recuperar con ese porcentaje, ¿no? Digamos así, a grandes rasgos. Pero si lo pones a ver, incluso si hubo afectaciones en Valle Imperial de la misma, ¿no? Hubiera sido ahí el terremoto, o hubiera afectado de la misma magnitud ambos valles, ambas redes, pues sería más barato acá, porque acá es más barata la construcción, por aquí es, claro. Digamos, siempre a grandes rasgos es eso, pues, ¿no? El dólar estaba mucho más alto. El dólar estaba mucho más alto, incluso allá las empresas constructoras cobran mucho más, ¿no? Es sabido, ¿no? Entonces, a final de cuentas, siempre les es más barato acá, sea el mecanismo, ya sea compra directa, que hasta la fecha no hay, como tú dices, ¿no? Pero hay estos esquemas que a final de cuentas le resultan más benéficos. redituables.
Es el mismo caso de las plantas desalinizadoras. No solamente hay costos ambientales que también se traducen en costos financieros para atenuarlos, sino también en la construcción, la operación, el personal, todo eso sale más barato en México y esa es la gran Es que diferencia. la tranza ahí es, yo te vendo mi permiso, mi concesión, Claro. ¿no? Y esa concesión tú tienes chance de sacar tantos milímetros de agua. Sí. Pero el problema acá es, como dice el Villa, ¿y de qué manera nos podemos ajustar? O sea, ¿de qué manera alguien, y es más, ni con agua define cuánto se está extrayendo agua? Claro. O sea, obviamente tienen un documento y tienen ellos según un límite, pero no hay realmente una autoridad que maneje eso, ¿no? Sí, no, total. Y de hecho también otro mecanismo, por ejemplo, los permisos de agua que rentan para Tijuana, en teoría, lo que calculan también es lo que perderían los agricultores de no sembrar un determinado número de hectáreas, ¿no? Pero al final de cuentas hay muchas quejas de que en realidad no le llegan lo que deberían, o también de que se enteran de cuánto lo vende en realidad el distrito de riego y dicen, Claro. oye, pues lo que me está llegando a mí. Entonces sí hay muchos problemas que tienen que ver con todos estos esquemas y hay mucha opacidad también, ¿no? En realidad no sabemos a ciencia cierta cuánto dinero ha entrado de estos mecanismos a través de estas actas de la SILA para la infraestructura y bueno, y cómo se utiliza. O sea, hay todo un tema de transparencia que ha sido reclamado sobre todo por los agricultores. ¿Sería positivo ponerle precio al agua? Porque es algo que algunos sectores, obviamente sectores económicos han solicitado, pero en estos contextos, ¿sería positivo ponerle precio? O sea, como tal, o sea, así que a lo mejor tantos acres vale tanto y este tipo de cuestiones. Pues yo creo que facilitaría el mercado y, Ajá. y la apropiación. A final de cuentas, si Ajá. tú, el gran problema de la mercantilización es que se convierte Así en es. una mercancía tiene con un costo, a final de cuentas, quien termina obteniéndolo es quien tiene el mayor recurso, ¿no? Entonces no hay una aprovechamiento equitativo del recurso, ¿no? Incluso no he investigado a fondo, pero sé que en California el agua ya se está cotizando en la bolsa de valores, ¿no? O sea, ya hay mecanismos financieros Wow. para temas hídricos y para, sobre todo para futurear, digamos, para ir garantizando volúmenes para ciertas actividades, ¿no? O sea, ya es más allá del mercado en sí, sino llega al mercado de valores, ¿no? Entonces, todo un tema. Tema. Son los ecos de la nota capital. Las voces de la ciudad.